Vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 1. Capítulo 1, verso 12. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto mismo, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira de Dios, del hombre, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitad a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Podemos sentarnos, ponernos cómodos. El título que le he puesto a esta enseñanza es: la tentación es la prueba que te da la victoria o te lleva a la ruina. La tentación es la prueba que te da la victoria o te lleva a la ruina. La tentación, ¿qué es la tentación? La tentación es un fuerte deseo por hacer algo que no te conviene o que al final te puede hacer daño. Es un impulso que te lleva a hacer lo malo. Es una inclinación hacia el pecado o a desobedecer la palabra de Dios. ¿Quiénes son tentados? Todos los seres humanos. Esto es una condición natural del hombre. Todos somos tentados. ¿Es pecado la tentación? No, la tentación como tal no es pecado. El pecado o la falta ocurre cuando nosotros tomamos la decisión de ceder ante ella. Cuando el deseo nubla nuestra capacidad de razonar
Cuando nos dejamos llevar por la tentación y no pensamos, no razonamos sobre las consecuencias que vendrán si caemos en ella. Cada vez que llega la tentación a nuestra vida, debemos de razonar sobre las consecuencias que tendrá si me dejo llevar por ella. No debemos dejarnos seducir por la tentación, sino con calma razonar. ¿Qué consecuencias me puede traer si me dejo arrastrar por esta tentación? Ahora vamos a ver cuál es la fuente de la tentación. Como vimos ahí en Santiago 1, el verso 13, dice, verso 13 y 14 dice, que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice que, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces acá vemos que la fuente de la tentación somos nosotros mismos. Son aquellas cosas que nos gustan, que nos atraen y que sabemos que van en contra de la palabra de Dios. Es nuestra propia concupiscencia. Esa es la principal causa de la tentación. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es un deseo fuerte o una codicia intensa. Eso es la concupiscencia. No se trata solamente de un deseo sexual, es cualquier deseo o codicia por algo que vaya en contra de los mandatos de Dios. Algo que al final me va a hacer daño a mí o le va a hacer daño a otra persona. Eso es la concupiscencia. La concupiscencia se refiere a la inclinación o a un apetito desarrollado hacia las cosas terrenales. Cuando nos inclinamos a nuestros deseos, a lo que este mundo ofrece, o al placer de los sentidos, la concupiscencia como tal no es pecado. Pecado es cuando nos dejamos seducir por ella. La concupiscencia lo que sí es propiciación para caer en el pecado. Es una consecuencia de la naturaleza humana. Todos nosotros los seres humanos tenemos esa condición pecaminosa en nuestro corazón, en nuestra vida. Hace parte de nosotros. La tentación es una lucha constante en nuestro interior. Cada día luchamos con la tentación. Cada día va a llegar a nuestra mente pensamientos, van a llegar deseos. Gracias, hermana. Deseos de hacer lo malo. Pero como vimos como tal, la tentación no es pecado. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, estamos en una naturaleza pecaminosa, inclinada al mal. Y la única forma de no dejarnos vencer por ella es andando en el Espíritu. Es no buscando las cosas que le agradan a la carne, sino buscando lo de arriba, lo celestial, lo espiritual. Es la única forma que nosotros tenemos como seres humanos de no ser vencidos por la tentación, de no dejarnos arrastrar por el pecado, no dejar que esa tentación, que esa concupiscencia se convierta en pecado. Es cuando buscamos las cosas de arriba, cuando nuestro tesoro está puesto en los reinos de los cielos y no en las cosas que este mundo ofrece. Está la concupiscencia de la carne, que es el deseo de buscar
los placeres físicos, como la comida, el sexo, el licor, las drogas, la pereza, tantas cosas que le agradan a nuestra carne. Esa es la concupiscencia de la carne, aquellas cosas que nos producen placer. Está la concupiscencia de los ojos. Este es el deseo de poseer. Poseer todo aquello que ven nuestros ojos, codiciar lo que no tenemos, o lo que no nos pertenece, o codiciar las cosas que tienen otros. Muchas veces vemos que otro tiene algo, ay ve, yo quiero esto, y hacemos lo imposible por conseguirlo simplemente porque otro tiene, o lo que ven nuestros ojos, ay, yo veo esto, me pareció agradable a los ojos y lo tengo. Entonces esta es la concupiscencia que viene por nuestros ojos, por lo que vemos. Y está también la concupiscencia de la soberbia, que es la ambición, las ganas de poder, de tener poder, de ser grandes, de ser admirados, de que nos den honra, de que nos den gloria. Es el orgullo, es el querer estar por encima de los demás. Esta es la concupiscencia de la soberbia. El deseo es algo natural en cada uno de nosotros. Podemos sentir deseos de comer, es algo natural, es normal. Lo malo es cuando comemos desmedidamente o cuando comemos algo que nos va a hacer daño. Eso ya es lo malo. Vemos la caída del hombre. La caída del hombre tuvo que ver con la comida, ¿cierto? Dios, dice la palabra que Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Él no lo colocó para probar al hombre, sino más bien para que el hombre tuviera la capacidad de elegir. Ese fue el propósito de Dios, que el hombre tuviera la capacidad de decidir y que no fuéramos como robots haciendo lo que Dios quería. No, Dios nos dio a nosotros libre albedrío. El hombre es libre de tomar sus propias decisiones. Cuando nos llega la tentación, nosotros tenemos la capacidad de decidir si caer en ella o realmente obedecer a lo que Dios manda. El árbol fue puesto allí como señal de que Dios era el que tenía la autoridad suprema y que el hombre debía estar sujeto a él por amor y no por imposición. Esa fue la causa por la cual Dios colocó aquel árbol allí, no para probar al hombre, sino para que nosotros le obedeciéramos a Él simplemente porque Él es Dios, porque Él es la suprema autoridad, para que reconociéramos que Él era Dios y nosotros por amor obedecerle. Antes de que el hombre comiera el árbol, el hombre solo conocía el bien, no había el conocimiento de la maldad en el hombre. Y Dios lo que quería era evitar que conocieran el mal. ¿Por qué? Porque el mal trae muchas consecuencias trágicas a la vida de alguien. Y eso era lo que Dios quería evitarnos. Todas estas consecuencias que trae el mal y el pecado. Entonces, cuando ellos decidieron comer del árbol, dice que se abrió la puerta para que entrara la culpa. Ya viene la culpa después de que el hombre cae. Dentro del dolor, la separación y muchas otras cosas que vino a causa de esto. Y esto era todo lo que Dios quería evitar al hombre. Que entrara todo esto, la muerte, tantas cosas que vienen a causa de la desobediencia y del pecado. Porque Dios lo único que quiere es el bien para nosotros. Lo malo no era el fruto de aquel árbol. Lo malo fue el desobedecer el mandamiento que Dios les había dado. Lo primero que vemos es que Eva sintió deseo.
Eva sintió deseo por comer de aquel árbol. Ella, en aquel momento, me imagino yo que debía estar cerca de aquel árbol para haberlo codiciado. Luego vemos que entra otro personaje, que es Satanás, el cual viene con engaño y engañó a Eva. Y le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto. Acá vemos el primer error. El primer error fue el haber estar cerca de aquel árbol, el cual llamaba la atención de Eva. Y ese es el primer error de nosotros, estar cerca de la tentación, estar cerca de aquello que nos atrae, que sabemos que está prohibido, que sabemos que nos hace daño. Si usted no puede comer dulce porque le hace daño, aléjese de él. Si usted tiene un dulce ahí enfrente, eso va a ser una tentación para usted y va a terminar cayendo, va a terminar comiéndolo y al final le va a hacer daño a su cuerpo, ¿cierto? Entonces, lo primero para evitar la tentación es alejarnos de ella, alejarnos de lo que causa esa tentación en nosotros. Luego, ¿qué vemos? Que se puso a contender con el enemigo. Vemos que ella se puso a hablar ahí con Satanás. Él le dijo, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todo árbol. A lo que Eva le respondió y le dice, de todos los árboles podemos comer, menos del que está en medio del huerto, para que no muramos. Entonces ahí vemos el segundo error, contender con Satanás. A veces sabemos lo que está bien, lo que Dios ha dicho, y llega alguien y nos dice, no, pero mira, ¿cómo que eso? No, si esto no es tan malo, esto es bueno, oiga, usted no sabe lo que se está perdiendo. Y escuchamos la voz de Satanás. Y rapidito, ¿qué hacemos? Caemos. Se nos olvida el mandamiento, se nos olvida lo que Dios ya dijo y caemos fácilmente en la tentación. Entonces, si ya sabemos lo que es bueno, no prestemos nuestros oídos para oír la voz de Satanás, para oír la voz del enemigo. Vemos que el enemigo es astuto y engañador. La respuesta de Satanás fue, no vas a morir. Dios sabe que cuando comas del árbol serán abiertos vuestros ojos y vas a conocer el bien y vas a conocer el mal y vas a ser como Dios. Eso fue lo que Satanás le dijo a Eva. Y con eso ya acabó de convencer a Eva. Ahora ya esa tentación que había sido por vista, ahora ya aumenta, ya no se trataba solo de comida. Ahora ya vemos que ya dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer, pero que también era agradable a los ojos. Y luego ya entra la codicia, porque dice árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso fue lo que Eva dijo. Entonces ya no era simplemente un fruto agradable para comer o agradable a los ojos, ya era agradable para alcanzar la sabiduría, para tener poder, para ser como Dios. Entonces mire cómo ese pecado se va agrandando. Y eso pasa cada vez que nosotros le damos rienda suelta a las tentaciones. El pecado se va agrandando. Entonces lo que comenzó como un deseo de la carne por una comida, ahora ya era un deseo de codicia, de querer ser como Dios. Vemos también las fuentes del pecado. Hay tres fuentes, las fuentes del pecado o de la tentación, las fuentes de la tentación, perdón. Primeramente, somos nosotros mismos, nuestra carne, nuestras concupiscencias. Esa es la primera fuente. Luego, la segunda fuente es Satanás. Cuando escuchamos su voz, cuando nos dejamos atraer por el enemigo, aunque se presente como un amigo, nos dice, no, esto es muy bueno, hágale pues que esto, Ave María, usted tiene que probar esto. Ese es el enemigo, ese es Satanás ahí, sabiendo que nosotros sabemos que esto está mal, pero nos dejamos seducir. Entonces vemos que Satanás inmediatamente entra. Y él no nos tienta con lo que no nos gusta, no. Él sabe cuáles son nuestros gustos y él se aprovecha de eso.
para inducirnos a que caigamos más y nos hundamos más. Luego, la tercera fuente es el mundo, es el ambiente que este mundo ofrece. En este caso, Eva fue aquel árbol, estaba ahí cerquita del árbol, le llamaba la atención, lo veía codiciable, lo veía hermoso, fruto delicioso, y entonces ese es el mundo. A veces vemos el mundo muy bonito, las cosas que ofrece, no, es que mira esta gente como pasa de bueno, mira hombre, qué rico, yo quisiera estar allá. El mundo nos tienta, el mundo nos ofrece cosas que parecen muy buenas, pero que al final, ¿qué dice la palabra? Nos llevan a la muerte, son cosas que nos llevan a la perdición. Entonces, nosotros no podemos permitir en nuestras vidas que ese deseo se convierta en pecado. Tampoco podemos escuchar la voz del enemigo, porque yo creo que cada uno de nosotros ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que Dios ha dicho, no pruebes, no hagas. Ya conocemos los mandatos de Dios para nuestra vida. Y si sabemos lo que es bueno y lo que debemos de hacer, no debemos escuchar la voz de aquel que venga y nos diga lo contrario, cuando ya sabemos lo que debemos de hacer. Otro punto importante es que debemos de cuidar nuestros ojos. Hermanos, a través de los ojos llega mucho pecado de lo que vemos. ¿Por qué? Porque como vimos, hay cosas que nos atraen a la vista, hay cosas que entran por la vista y que nos contaminan y que nos seducen y que nos llevan a pecar. Como fue el caso de Eva. Eva vio este árbol codiciable, vio este fruto hermoso y le entró por sus ojos también. Entonces no podemos quedarnos contemplando aquello que nosotros provoca deseo. Hermano, si usted es casado y está al lado de una mujer que le atrae, que le gusta, aléjese de ella, no se quede contemplándola, porque rapidito va a caer. Así es, tenemos que alejarnos de todo aquello que vemos que nos agrada, contemplando el mundo. Si usted pasa por una cantina y a usted le gustaba mucho el traguito, hermano, no pase por ahí, aléjese, porque usted sabe que puede entrar para allá. ¿Y qué pasa? Así es la tentación. Llega con lo que a nosotros nos gusta, con los deseos de nuestro corazón. Entonces no debemos estar cerca de las cosas que causen tentación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos caer más fácil en la tentación. Cuando estamos cansados, también es una forma de que podamos caer en tentaciones. Cuando estamos cansados, cuando nos encontramos estresados, cuando estamos frente a algo que nos estimula, es fácil caer en la tentación. También cuando estamos perdiendo el tiempo, cuando estamos haciendo pereza, es fácil caer en tentaciones. Por eso debemos mantener ocupados, haciendo algo productivo y no perder el tiempo, porque esto también provoca que caigamos fácilmente en tentaciones. Vemos que en la palabra del Señor encontramos una historia. En Génesis 25-29 encontramos la historia de Esaú. Dice la palabra que Esaú llegó cansado. Entonces mire, hermanos, que en los momentos de cansancio también podemos caer fácilmente en una tentación. Dice que Esaú llegó cansado y encontró que Jacob estaba ya preparando un guisado de lentejas. Rico se veía, delicioso. Y Esaú en aquel momento vio aquel plato muy provocativo. Mire todo lo que se pierde por una comida, por un plato de lentejas. En aquel momento ser el primogénito
tenía muchos privilegios, tanto espirituales como económicos. Y lo que Saúl hizo en aquel momento fue una falta grave, que lo afectó a él el resto de su vida. Él dice que cambió su primogenitura por aquel plato de lentejas. El primogénito era quien recibía la bendición, era el que recibía la mayor parte de la herencia. Y Esaú despreció la bendición de Dios y lo cambió por un plato de lentejas, por un plato de comida. Simplemente un momento en que llegó cansado y no pensó en las consecuencias que esto iba a tener más adelante. Tuvo falta de aprecio espiritual. Para él, en aquel momento, la bendición de Dios no valía tanto como aquel plato de lentejas. Hermano, y muchas veces nosotros despreciamos la bendición de Dios por cualquier cosa que vemos con nuestros ojos, por cualquier cosa momentánea. Por una bendición momentánea, cambiamos la bendición de Dios. La bendición de Dios, que es eterna, la cambiamos por un ratico de placer, por un ratico momentáneo. Entonces, cada vez que nosotros cedemos a nuestros deseos, estamos menospreciando la bendición de Dios. Cada vez que nos dejamos llevar de la tentación. Entonces vemos que Saúl llegó cansado y en aquel momento solo le importó la comida. Fue lo único que le importó, la comida. No pensó en las consecuencias. No pensó que estaba cambiando la bendición de Dios. No pensó en lo que esto traería a futuro, en las consecuencias, que era el cambiar la primogenitura en aquel momento. Estaba cambiando la bendición de Dios. Entonces vemos lo peligroso de tomar decisiones cuando estamos cansados, cuando estamos estresados. Son momentos donde debemos de pensar muy bien qué decisiones vamos nosotros a tener, porque a veces en un momento de cansancio, un momento de desespero, nos puede llevar a nosotros a perder la bendición de Dios y a tomar decisiones que van a marcar el resto de nuestras vidas, o a tomar decisiones que van a ser pecado en contra de Dios. Muchas veces estamos enfermos y tomamos decisiones malas. Muchas veces, ¿qué hacen las personas enfermas? Muchos que no conocen a Dios, y aún otros conociendo a Dios, buscan un brujo porque ven que es la mejor solución. ¿Qué hizo Saúl? El rey Saúl fue y buscó una bruja. ¿Por qué? Porque no esperó en la bendición de Dios. En un momento de desespero podemos tomar decisiones erradas, decisiones que nos van a marcar para el resto de nuestra vida. Entonces siempre debemos de meditar qué decisión vamos a tomar, y cuando estamos cansados, estresados, pensemos muy bien las decisiones que vamos a tomar. Dice la palabra también, otra historia que nos narra la Biblia, que yo creo que todos nosotros conocemos, es la historia del rey David. Cuando el rey David cayó en pecado, eso lo encontramos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, el verso 2 Samuel 11:1 en adelante. Vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho
y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Jezabel, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana, y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, del cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: pone a Urías al frente de lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Entonces, acá vemos esta historia. Dice la palabra que era el tiempo en que los reyes solían salir a la guerra. Pero ¿qué pasó? David decidió quedarse en Jerusalén, dice la palabra. Primero que vemos, David estaba donde no debería de estar. David debía de estar en la guerra, pero él le dio pereza y no fue. Al parecer, dice que estaba haciendo pereza, dice que estaba en la cama, que estaba durmiendo, porque dice que al caer la tarde se levantó de su lecho. Esto nos da a entender que estaba acostado, ¿cierto? Entonces, dice que se paseaba por ahí por el terrado sin nada que hacer. Estaba sobre el terrado de su casa. ¿Y qué pasó? Miren, hermanos, cuando perdemos el tiempo, cuando no estamos donde deberíamos de estar. Dice que vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Qué pasó? Aquí entra la concupiscencia de los ojos. Ahí entró la concupiscencia por lo que él vio. Él vio a una mujer que se estaba bañando, y dice la palabra que era una mujer hermosa. David, ¿qué hizo? Se quedó contemplando a aquella mujer. Se quedó ahí contemplándola. Luego entró la codicia. David no se quedó solo con lo que vieron sus ojos. Él fue más allá. Dice que empezó a arder en deseos y mandó a preguntar por ella. Luego le dijeron: ve, esta se llama Jezabel, es mujer de Urías Heteo. Y aún así no le importó, y él se dejó llevar por sus deseos, por su concupiscencia, y dice que la mandó traer y durmió con ella. Ya entró el pecado. Aquel pecado que entró por los ojos, por lo que vio, ya cayó ya en una fornicación, en un adulterio. Pero esto no quedó ahí. Vemos cómo al pecado
¿qué pasa? Se le añade más pecado. Y al pecado llega la consecuencia. ¿Qué pasó? Aquella mujer quedó en embarazo. Y David, queriendo tapar el pecado, que es lo que siempre uno busca, ¿cierto? Uno hace algo malo y uno busca, uy no, que no se den cuenta, ¿cómo hago yo para tapar esto, para que nadie se dé cuenta? Eso fue lo que David hizo, intentar tapar ese pecado. Entonces, ¿qué hizo? Manda a llamar a su esposo, que él sí estaba siendo diligente, él sí estaba allá en la guerra. Y a lo mandó a llamar. ¿Para qué? Para que se acostara con la mujer y para meterle ese tapadito a él, para que nadie se diera cuenta. Mire, hermanos, lo que hace el hombre. Lo que hace el hombre luego de que cae en pecado, busca tapar ese pecado. Dice, pero aquel hombre era fiel, era un hombre fiel a su rey, a su pueblo, y dice que no se fue a dormir a su casa, no se fue a dormir con su mujer. Por el contrario, dice que se quedó en la puerta de la casa real. Pero David a su pecado le sigue añadiendo más. No pudiendo tapar aquel pecado de esta forma, ¿qué hizo? Lo mandó a poner al frente de la guerra y que los demás se retiraran para que lo mataran. Y fue lo que finalmente pasó. Lo colocaron allí y allí lo mataron. ¿Quién fue el culpable de esta muerte? David. ¿Por qué? Por querer tapar su pecado. El pecado es cobarde, la culpa es cobarde, hermanos. Mire todas las consecuencias que trae algo que entra por los ojos, algo tan sencillo, algo que yo veo con mis ojos, en lo que se puede convertir. Por eso, hermanos, la palabra nos dice que debemos de cuidar nuestros ojos, que los ojos son la lámpara del cuerpo, que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro ser será bueno. Entonces vemos que después de que viene el pecado, viene la culpa y viene también el remordimiento. Y en la mayoría de las veces esto es peor el remordimiento. David no solo cometió adulterio, sino que también cometió asesinato. Vemos a Judas. ¿Qué hizo Judas luego que entregó a Jesús? Y que lo vendió por codicia, por dinero, porque era lo que había en su corazón. La culpa no lo dejó tener paz. Y en medio del remordimiento, dice que la palabra que él decidió quitarse la vida, fue y se quitó la vida. El remordimiento te puede llevar a cometer actos incluso peores que el primer pecado. Por eso, si alguna vez somos vencidos por la tentación, no debemos tardar en buscar el perdón de Dios. Arrepintamos inmediatamente, reconocemos nuestro pecado, busquemos el arrepentimiento, busquemos el perdón de Dios, porque si no viene la culpa, viene el remordimiento, y el remordimiento sin arrepentimiento nos puede llevar a cometer actos peores. Lastimosamente, en muchos casos el pecado nos avergüenza, hermanos. El pecado avergüenza a cualquiera, y lo que hacemos es alejarnos. A veces nos alejamos de Dios, nos escondemos de su presencia, como lo hizo Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando pecaron? Dice la palabra que ellos se escondieron de la presencia de Dios. Y hermanos, créanme que la iglesia, muchas personas han dejado de venir porque cayeron en pecado. ¿Y qué hicieron? Se avergonzaron y mejor decidieron esconderse, alejarse de Dios, alejarse de los hermanos, alejarse de la iglesia. ¿Hoy dónde están? Perdidos en el mundo, hundidos más y más en el pecado. Tienen remordimiento y vergüenza. Y en vez de antes buscar la presencia de Dios para que Dios les perdone, para que Dios les restaure, lo que hacen es huir de su presencia, alejarse cada día más y perderse más y más
en la inmundicia de este mundo. Entonces, la tentación es una prueba que si la resistimos, vamos a ser victoriosos, vamos a ser bendecidos. Pero si caemos en ella, la tentación nos puede llevar a la ruina, nos lleva a la muerte, no solo espiritual, sino también física, a la separación de Dios. Entonces, mire, hermanos, todo lo que llega por causa de dejarnos llevar por las tentaciones. Nadie se escapa de la tentación. Todos somos tentados, todos nos llega deseos de tentación. Jesús mismo, ¿qué dice la palabra? Jesús, aun siendo Él el Hijo de Dios, no se escapó de la tentación. Dice la palabra que Jesús, luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Un sentimiento normal, un deseo normal como todo ser humano. Entonces acá vemos la tentación de las necesidades físicas. Todos sentimos hambre, cierto, y con eso fue tentado el Señor. ¿Qué le dijo el enemigo? Convierte estas piedras en pan. ¿Cuándo? Cuando Jesús tuvo hambre. Entonces mire, por eso los momentos de necesidad viene el enemigo y nos tira sus tentaciones. Y por eso, si no estamos llenos de la presencia de Dios y si no discernimos, fácilmente vamos a caer en ella. Ahí el enemigo le dijo, ahí lo vio con hambre, ¿qué dijo? Tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces se presenta el deseo de los apetitos de la carne, poner lo material por encima de lo espiritual. Imagínese si Jesús hubiera cedido a la tentación. Sí, yo tengo hambre, pues que se me va a convertir esta piedra en un pan. Él lo pudo haber hecho, pero hubiera cedido a lo que el enemigo le estaba pidiendo. Se hubiera dejar vencer por la carne y no por lo espiritual. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mire, hermanos, primeramente lo espiritual. La tentación del poder, cuando lo llevó allá al templo y le mostró toda la gloria del mundo, y Satanás le ofreció los reinos del mundo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Ahí viene la tentación del poder, de la soberbia, del querer tener. A lo que Jesús responde, que solo a Dios se debe adorar y servir. Entonces, hermanos, cuando alguien nos quiera poner en lugares altos, cuando veamos la gloria de este mundo, no nos dejemos seducir por ella. Solo a Dios se debe adorar, solo a Dios se debe servir. Viene también la tentación del orgullo. El diablo insta a Jesús para poner a prueba a Dios y le dice, lánzate de aquí que Dios mandará ángeles para que te tomen sus brazos. Y mire que aún con la misma palabra el enemigo lo tentó. Escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Está en el Salmo 91. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, muchas veces llegan tentaciones a nuestras vidas que parecen buenas, pero estamos tentando a Dios. Entonces no tentemos a Dios, no nos dejemos tentar por el enemigo. Acá vemos cómo la tentación viene en momentos en que somos vulnerables. Jesús estaba físicamente agotado, tenía hambre, tenía sed, y ahí se aprovecha el enemigo. El enemigo se aprovecha de aquellos momentos en que estamos agotados, cansados, tristes. Ahí viene el enemigo y se aprovecha. Entonces tenemos que discernir muy bien. Esto nos muestra que las tentaciones no llegan cuando estamos fuertes, no. Las tentaciones llegan cuando estamos cansados, cuando estamos solos, cuando estamos tristes y cuando estamos perdiendo el tiempo también como David.
cuando no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer también. Créame que ahí va a llegar la tentación con más fuerza. Ahora, ¿cómo resistimos las tentaciones? Nosotros como humanos, ¿cómo resistimos la tentación? Debemos aprender de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús estaba lleno de la palabra. ¿Cómo rechazó o cómo combatió Jesús las tentaciones? Por medio de la palabra de Dios. Podemos ver que fue la palabra, la defensa que Jesús usó. A cada respuesta que Jesús daba al enemigo, él citaba las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. Hermanos, entonces, para vencer una tentación, debemos estar firmes espiritualmente y debemos de estar llenos de la palabra. Y qué bueno que cuando venga la tentación nosotros nos aprendamos citas bíblicas y reprenderlas con eso. Citar la palabra del Señor para que la tentación huya. También la podemos resistir con la humildad, cuando somos humildes. Jesús fue humilde. Vemos que Jesús, a pesar de la condición divina que tenía, Él no utilizó su poder para mostrar que Él era Dios. Él pudo haber convertido aquellas piedras en pan, pero Él se mantuvo humilde. Él experimentó la tentación como todo ser humano, con la posibilidad de fallar, y la venció. Él la venció, y no la venció de una manera sobrenatural. Él no la venció con poderes sobrenaturales, sino con una manera de humildad como cualquier ser humano, mostrando su empatía con nosotros, con el creyente, mostrándonos que también nosotros, en nuestra condición humana, podemos vencer aquellas tentaciones que llegan a nuestras vidas, para nosotros no caer en ellas. Entonces Jesús las venció humanamente, nosotros también podemos vencerlas. Nos muestra la diferencia entre caer y sentir. Es muy diferente cuando sentimos la tentación, cuando sentimos un deseo, y es muy diferente ya cuando caemos en ella, cuando nos dejamos arrastrar por esa tentación. Jesús sintió la tentación, Jesús experimentó el impulso por las ofertas, por lo que el enemigo le estaba ofreciendo en aquel momento. Él sintió el impulso de dejarse llevar por eso. Él dice la palabra que él fue tentado en todo. Dice la palabra del Señor, pero sin pecado. Dice que aún con todo eso Jesús no cometió pecado. ¿Sabe, hermanos? Dios a nosotros nos da las herramientas para resistir. El libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice que no hay ninguna tentación que sea humana o que otros no hayan experimentado, que nosotros no seamos capaces de resistir. Vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Corintios. El capítulo 10, el verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. Entonces, mire, hermanos, no hay ninguna tentación que usted diga, no, es que yo fui tentado, mejor dicho, como ninguno. No hay ninguna tentación que usted diga, no, es que esto es sobrenatural. No, dice la palabra que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Y dice también que Dios es fiel y no nos dará pruebas que nosotros no seamos capaces de soportar. Y Él siempre te dará la salida junto con la tentación. Junto con la tentación, Dios nos va a dar la salida, nos va a dar la fuerza para soportarlas.
¿Qué debemos de hacer nosotros en el momento de la tentación? Debemos de detenernos y buscar esa salida que Dios ha puesto ahí, a nuestro lado. Cuando llegue la tentación, busquemos la salida, que ahí la vamos a encontrar. Y usemos la palabra, recordemos el poder de la palabra. Recordemos que ella es la espada del Espíritu, con la cual nosotros podemos detener todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, al igual que Jesús, ella es nuestra principal arma, la palabra de Dios. Por eso debemos conocerla y debemos citarla cuando vengan aquellas pruebas, aquellas tentaciones. El Salmo 119, el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, es guardando la palabra en nuestro corazón la forma en que nosotros no vamos a pecar contra Dios. Es si estamos llenos de la palabra. La estrategia es memorizar versículos. Memoricemos versículos. Si nosotros somos tentados en alguna cosa, busquemos qué versículos nos ayudan con ese problema. Y cuando venga la tentación, recordemos aquel versículo y vamos a ver que la tentación va a huir de nosotros. Otro punto importante es velar y orar. Dice la palabra en Mateo 26, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces debemos velar. ¿Qué es velar? Es estar alertas, es conocer nuestros puntos débiles. Eso es velar, conocernos a nosotros mismos, nuestros puntos débiles y aquellos momentos donde somos más vulnerables. Estar atentos a aquello y no tomar decisiones a la ligera. Orar, ¿qué es orar? Es pedir la fuerza de Dios, pedir fortaleza en Dios, fortalecernos en Él, pedir esas fuerzas que nosotros no tenemos. Hermanos, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a ser nosotros capaces de resistir las tentaciones. Es con la fuerza del Espíritu Santo, es con la fuerza del poder de su palabra. Nosotros mismos somos débiles y no vamos a ser capaces. Por eso tenemos que huir de ellas, tenemos que huir de las tentaciones porque no somos fuertes, porque somos débiles y por eso tenemos que orar para pedirle a Dios su fortaleza, su fuerza para poder nosotros resistir. La Biblia nos dice que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar socorro en el momento de la debilidad o de la necesidad. Dice Hebreos 4, versículo 10, acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, donde vamos a hallar nosotros misericordia. Y cuarto punto, ¿qué debemos hacer para resistir la tentación? Huir. Huir. Ante ciertas tentaciones, como las de carácter sexual, las de carácter pasional, la Biblia nos aconseja que huyamos. Hay que correr. No nos podemos quedar contemplando como pasó con David. David se quedó contemplando a aquella mujer desnuda y mire lo que hizo. Y mire lo que pasó. Ante esto, ante estas atracciones, ante estas tentaciones, lo mejor es salir corriendo. Si usted está cerca de una mujer que le atrae o de un hombre que le atrae, lo mejor es huya, aléjese, apártese. Dice 2 Timoteo verso 2:22, dice, huye también de las pasiones juveniles. Entonces el consejo del Señor es a huir, a correrle a nuestras pasiones. Vemos la historia de José. Dice la palabra del Señor que la mujer donde él estaba trabajando se enamoró de él, lo asediaba, lo perseguía. Llegó un día que lo agarró. ¿Y qué hizo José? José no se quedó ahí contemplando a aquella mujer. A pesar de que era una mujer hermosa, ¿qué dice? José salió corriendo.
Entonces, mire, hermanos, hay tentaciones a las que no nos podemos quedar ahí contemplándolas. ¿Por qué? Porque vamos a caer fácilmente en ellas. Hay que huir. Si usted está frente a un amigo que le está ofreciendo algo que usted sabe que es malo, drogas, vicios, mano, huya, aléjese de aquella persona. Es lo mejor que usted puede hacer. Pero si usted se queda ahí o está diario con esas personas que usted sabe que son viciosas, que lo están incitando al mal, pero usted sigue ahí con ellos, para arriba, para abajo, tarde o temprano te van a hacer caer. Ese es como Satanás ahí, como el enemigo insistiendo. Te va a llegar el día, no, mira, esto es muy bueno, esto es rico, esto es lo uno, lo otro. Va a llegar el día en que vas a caer como le pasó a Eva. Va a llegar el día. Entonces, ¿qué debemos hacer? Huir, alejarnos. Como quinto punto para soportar las tentaciones es someternos a Dios. Someternos a Él para que el diablo huya de nosotros. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistí al diablo. ¿Y qué pasa? Dice, huirá de vosotros. Someternos a Dios. Cuando llevamos una vida en sometimiento a Dios, cuando llevamos una vida sujeta a Dios, a su palabra, cuando nos sujetamos a Él, esa va a ser algo efectivo. La resistencia solo es efectiva si primero hay una rendición total a la voluntad de Dios. Nuestra vida debe estar rendida a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de resistir la prueba? Dice la palabra en el capítulo donde empezamos, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mis hermanos, caer en la tentación no trae nada bueno. Trae culpa, trae remordimiento. Nos queremos esconder, nos queremos alejar de Dios, queremos huir de su presencia. Pero el resistir las tentaciones, el resistir, el soportar las pruebas, ¿qué dice la palabra? Bienaventurado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué dice? Porque después que haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Entonces, realmente meditemos, ¿vale la pena dejarnos arrastrar por las tentaciones? ¿Vale la pena dejarnos llevar por nuestros deseos carnales, por la vista de nuestros ojos o por el querer tener fama, ser grandes, ser reconocidos? Todos, cada uno de nosotros somos tentados. Es algo que está en el corazón del hombre. Y cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos cuál es nuestra tentación, cuál es nuestra debilidad. Entonces, y miremos, vale la pena perder las cosas espirituales, perder esa corona de vida que Dios tiene para nosotros. Vale la pena por un momento de placer, por un momento de deleite. Mires, Esaú todo lo que perdió por un plato de comida. No es como dice el dicho, que dicen que la mejor manera de resistir la tentación es caer en ella. Eso es del mismo diablo, porque no es dejándonos arrastrar por ella, es resistiendo con el poder del Señor, con el poder de su fuerza, con el poder de su palabra, llenos de la presencia del Señor. Entonces, cada vez que venga la tentación a nuestras vidas, que va a llegar mientras estemos en este mundo. Somos humanos y cada uno, dice la palabra, somos atraídos cuando de nuestra propia concupiscencia llegan esos deseos carnales, esos gustos que nosotros tenemos. Pero pongámonos a pensar, ¿vale la pena perder lo que Dios tiene para darnos por un momento de placer,
por un momento de deleite, por un momento de disfrute, por un momento de grandeza, ¿vale la pena? ¿O realmente vale la pena resistir? Hermanos, vale la pena resistir las tentaciones, vale la pena soportarlas.